Bendiciones, bendiciones hermanos, el Señor me los bendiga. En esta hora, ¿verdad? Estamos en este en vivo para edificarnos, para aprender y para conocer más de la palabra del Señor. Voy a conectarme, a aceptarle la conexión a mi hermana Katy, que es nuestra invitada especial el día de hoy. Esta es mi primera vez así compartiendo live. Creo que le acepté a la hermana Katy. Bendiciones, hermana Katy. ¿Cómo estás? Y es que yo ahora como uno la llamada. Bien, bien, hermana. ¿Y usted cómo También. está? Gracias al Padre. Bien, contenta de estar contigo hoy. Amén, amén. Yo también estoy muy contenta, hermana, de poderla tener acá en Instagram y poder compartir con usted y con cada hermano que está aquí presente, que se ha dado cita para aprender, para conocer. Y bueno, sobre todo, mi hermana, compartir un poco de quién es la hermana Katy, su biografía, ya que vamos a tener, como en estos días les decía en un en vivo por aquí por mi Instagram también, vamos a tener un congreso acá en Panamá el día 5, el día 6 y el día 7 de enero, que es viernes, sábado y domingo del 2024. Y nuestra invitada especial, ¿verdad?, es nuestra hermana Katy, en la cual estamos haciendo un congreso con la hermana y vamos a estar estudiando temas de principios de la fe y profecía. Y bueno, para que conozcan un poco a mi hermana Katy, una maestra la cual de la palabra, la cual ha sido edificadora para mi vida y sé que para muchos de los que están aquí también. Así que mi hermana, para que podamos compartir y conocer más de la hermana Katy Gómez. Gracias, con gusto. Bueno, me llamo Katy Gómez, para los que no me conocen. Tengo 52 años, vivo en México, en particular vivo en la ciudad de Puebla, cerca de la ciudad de Puebla, en México. Está en el centro del país. Sirvo en el ministerio para el Señor desde hace casi 28 años. Me casé con un hombre que amaba al Señor y que tenía pasión por las almas, por cuidar ovejas, por servir al Eterno. Y durante 23 años estuvimos sembrando iglesias, dando consejería, cuidando familias, levantando liderazgo. Esa era gran parte del ministerio que el Eterno nos había concedido, y eso estuvimos haciendo. En el año 2016 mi esposo fue diagnosticado con leucemia y empezamos un viaje, una montaña rusa por tiempos de prueba, de ser pasados por fuego como familia. Hemos aprendido mucho del Señor en estos años. En particular, yo he aprendido mucho a depender del Señor, a aprender de lo que significa creer en el Padre Celestial, en su amor y su misericordia, aún en los tiempos difíciles. A pesar de que estemos pasando por las tormentas, a pesar de que estemos pasando por pruebas o por situaciones en las que a lo mejor pensamos que no podemos, que no somos capaces de vivir o de pasar, el Creador me ha ayudado y me ha enseñado cómo sortear las olas a pesar de los tiempos difíciles. Y en el 2019 el Señor llamó a mi esposo a descansar, acabó su tarea en esta tierra y estoy muy agradecida por todos los años que me permitió vivir con él y aprender y crecer. En este viaje decidí compartir mi experiencia de vida y en el duelo y en la tristeza en mis redes sociales. Empecé a compartirlo de alguna manera, empecé como si fuera un diario público, empecé a compartir mi experiencia en el dolor, y ha sido muy interesante que lo que yo compartía, lo que yo he aprendido, a muchas personas les fue útil, les sirvió, de alguna manera les conmovió, y lo que escribía yo en el diario público se convirtió en un libro que ahora pues está sirviendo, aunque yo no me lo esperaba, como una forma también de consolar a otros que están pasando por tiempos difíciles, por duelo, por depresión o por ansiedad. Y al mismo tiempo que salía el libro, yo compartía en mis redes sociales algunas de las enseñanzas que
que tenía ya preparadas, que había compartido en, con, con las mujeres de mi congregación. Y esas cosas que empecé a subir a mis redes sociales también empezaron a ayudar a otras personas. Sin yo estarlo esperando, a mí me sorprendió, como sé que a muchos les ha sorprendido lo que ha sucedido en mis redes sociales. Muchas personas empezaron a estudiar conmigo y ahora somos una multitud que estamos estudiando verso a verso y aprendiendo de la palabra del Señor. Me gusta estudiar y me gusta compartir lo que estoy aprendiendo, así que es un gozo poder estar esta tarde con ustedes también compartiendo de la palabra y también tener la oportunidad de estar con ustedes presencialmente es una gran bendición y una gran oportunidad que el Padre me está dando, así que lo hago con todo gozo, con todo el anhelo y deseo de servir al Señor y alcanzar a las naciones con la palabra del Señor. Yo creo que estamos en un tiempo justamente profético, un tiempo en el que el Señor está preparando a un pueblo. Para la oportunidad. Sí, se le había friseado, hermana, se le había friseado como el internet. ¿Me escuchas ahorita? Sí, ahorita sí la escucho, pero sí se había friseado un poco, como que se le fue el internet. Pero Okay, pero ahorita ya se escucha. Sí. Bueno, mi hermana, realmente para todos sé que ha sido de mucha bendición el poder estudiar, el poder comprender y conocer, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos enseña, tener el conocimiento o lo que es el estudio de la palabra verso a verso y aprender de que usted se prepara, de que usted, ¿verdad?, investiga, estudia. Como sabemos, usted es historiadora y le gusta mucho lo que es la historia, le gusta mucho lo que es la geografía y todas esas cosas. Es un honor poder, ¿verdad?, aprender de lo que por gracia Dios le ha dado. Usted lo da por gracia y nos edifica también a cada uno de nosotros en nuestros estudios personales de cada uno de los que hacemos. Y pues, como le decía, hermana, hoy y le pedía de lo de Ezequiel y los huesos secos, porque muchas veces hemos escuchado lo que es la profecía de Ezequiel y los huesos secos en muchas formas, en muchas interpretaciones, pero qué bonito es cuando lo hacemos desde el punto bíblico, histórico, y desde el ámbito, ¿verdad?, de lo que el Señor realmente quiso decir de esa profecía de los huesos secos de Ezequiel 37 y que trae cumplimiento, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, que éramos esos huesos secos y que el Señor nos ha dado vida para que podamos, ¿verdad?, sopló sobre nosotros su espíritu, para que nosotros podamos tener vida, porque andábamos en camino de muerte y pecado. Entonces, mi hermana, le doy la palabra para que nos pueda, ¿verdad?, enseñar un poco acerca del punto bíblico histórico, lo que se trata el Valle de los Huesos Secos. Claro que sí, con todo gusto. Voy a leer, voy a empezar con el primer versículo. Dice así, Ezequiel 37:1 dice así: la mano de Jehová, Yahweh, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Cuando la escritura habla de la mano del Eterno, la mano del Creador, la mano de Yahweh, ahí está el tetragramatón, el nombre del Eterno, Yud Kei Vav Kei, que podemos traducir como seré el que seré, o el Eterno, el que siempre existe. Cuando hablamos del brazo de Yahweh, siempre hace referencia a aquel que es la revelación o el que ejecuta la voluntad del Eterno.
y su brazo, su mano, es siempre el Mesías. Yeshua es el brazo derecho, Yeshua está a la diestra del Padre. Eso es lo que significa estar a la diestra del Padre. Es el quien ejecuta la voluntad o es el que revela la voluntad del Eterno. Y eso siempre lo vamos a ver en la profecía y en la escritura. El Mesías es el brazo derecho del Creador. En Éxodo capítulo 15, en el versículo 6, dice específicamente, tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder. Es decir, que la mano derecha del Eterno tiene poder. Y luego dice, tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. El Salmo 16, capítulo 11, dice algo similar. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Entonces, a la diestra del Eterno está el poder, a la diestra del Eterno está la delicia, a la diestra del Eterno está la voluntad del Creador. Pues cuando el Eterno va a hacer algo, lo hace con su diestra. Y esto es lo que representa la autoridad. La mano derecha representa el honor y es el único que tiene este honor y esta capacidad de revelar el Eterno es justamente Yeshua el Mesías. En Hebreos capítulo 1 comienza el autor de Hebreos diciendo que Dios se ha revelado de muchas maneras en la antigüedad, pero en los últimos tiempos lo hizo a través de su Hijo, de Yeshua el Mesías, Jesucristo, quien es el que ejecuta la voluntad del Eterno. Y luego dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Cuando hablamos de un valle, cuando hablamos de la tierra, o básicamente del mundo, podemos hacer la conexión con la parábola de la semilla. Nuestro Mesías nos explicó que el campo es el mundo y estos huesos secos, están sembrados en un campo, en un valle. Y esto es muy interesante porque para que la semilla dé fruto tiene que morir. Es necesario que la semilla caiga en la tierra para que entonces haya fruto, comience la vida nuevamente. Así que es importante hacer siempre estas conexiones entre la palabra que está profetizada y la forma en que el Creador nos ha ido revelando el misterio de la profecía a través justamente de Yeshua el Mesías. Entonces, es necesario ser sembrado en muerte para poder venir a la vida. Luego dice el versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. El espíritu es la forma como la Biblia habla de la presencia misma de Dios. La palabra ruach en hebreo, que es traducida como espíritu, realmente en hebreo significa viento. Y el viento nos habla de la energía que mueve las hojas de un árbol o las nubes, el aliento que llena nuestros pulmones, el oxígeno que nos da vitalidad. Eso es lo que representa para nosotros el ruaj o el viento. No vemos el viento, no podemos ver el oxígeno que entra a nuestro cuerpo, pero sabemos que está allí. De la misma manera, el Espíritu de Dios es invisible a nuestros ojos, pero podemos verlo actuando, podemos saber que es poderoso, sabemos que ahí está su presencia. Nuestro Mesías dijo en Juan capítulo 3, en el versículo 68, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice, no te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu del Eterno sostiene nuestra vida, el espíritu del Eterno nos da vida, es el aliento que hizo que nosotros, que fuimos formados del polvo de la tierra, viniéramos a la vida. Y toda la vida, toda la creación ha sido vivificada justamente por el Ruaj o el Espíritu del Eterno. En la Biblia vemos a personas específicamente que recibieron este poder de lo alto y vieron la manifestación de la presencia de Dios, vieron su espíritu de alguna manera. Vemos, por ejemplo, en la historia de Jacob, que huye de la persecución de su hermano Esaú, que está queriendo matarlo, porque perdió la bendición de la primogenitura por vender su privilegio y herencia por un plato de lentejas. Esaú era un hombre carnal, y esto es importante que hagamos la conexión, porque este pasaje nos va a hablar de huesos que van a recibir el espíritu.
Entonces, lo opuesto a vivir en el espíritu es ser un carnal, y Esaú es el ejemplo de un hombre carnal. Y Jacob tiene un sueño en Beitel. Beitel en hebreo significa casa de Elohim, o casa de Dios. Y en esta visión ve una escalera que sube hasta el cielo y por la que suben y bajan ángeles. Y en la parte más alta de la escalera puede ver el trono de Dios en los cielos. Y cuando despierta del sueño, Jacob toma aceite y unge la piedra que usó de almohada esa noche, y allí le dan nombre a este lugar y dice, esto es casa de Dios y puerta del cielo, Beitel. Jacob entendió que ese lugar era una conexión entre el cielo y la tierra, y ahí se estaban tocando lo espiritual con el plano terrenal. Y más tarde, un hijo de Jacob, José, cuando estuvo en Egipto, en el Espíritu de Dios, pudo interpretar sueños, y entonces preservó la vida de toda la familia de Jacob cuando vino el tiempo del hambre. Luego, cuando Israel construyó por orden divina el tabernáculo en el desierto, el Espíritu del Eterno estaba sobre Bezaleel, un hombre que tenía ciencia, arte e inteligencia para entender los planos divinos para construir el tabernáculo. Y pudo construir este edificio conforme al diseño de Dios. Y este tabernáculo es un lugar que representa la presencia de Dios en la tierra. Cuando este lugar fue terminado, entonces ungieron con aceite la tienda. Y yo quiero que empiecen a hacer la conexión entre el aceite también y el Espíritu del Eterno. En Éxodo 49 dice, y tomarás el aceite de unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y todo va a ser santo. Todos los muebles, todos los utensilios, el mismo santuario, fueron ungidos con aceite, y entonces este lugar quedó marcado como el sitio donde la presencia de Dios estaría sobre la tierra. Profetas, sacerdotes, reyes simbolizan este encuentro y ser apartado para Dios, que también van a ser ungidos como líderes, como mediadores entre el cielo y la tierra. Los profetas ungidos podían ver la historia desde la perspectiva de Dios. Ellos podían declarar que este hermoso Dios había dado su aliento de vida, estaba en caos debido por la injusticia. Cuando Dios sopla su ruaj o su espíritu, hay vida, y puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. Si andar en la carne produce muerte, este pasaje nos remite justamente al principio de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu, o el ruaj de Elohim, el espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la primera vez que se menciona el ruaj, o el espíritu del Eterno en la Escritura. Y a partir de ahí podemos escudriñar y darnos cuenta lo que implica el término ruaj. Entonces, que estos huesos que están secos, que están muertos y vivan por el ruaj, por el Espíritu de Dios. Esta palabra que fue traducida así como espíritu es el viento o el aire o el aliento de vida. Y unos capítulos adelante vemos nuevamente en la historia de Génesis, en el capítulo 3, que Adán y Eva escuchan la voz de Elohim, escuchan la voz del Eterno en el huerto. Dice, al aire del día. Y ahí utiliza nuevamente el término en el ruaj del día. Y entonces el hombre y la mujer, Adán y Eva, se esconden detrás de un árbol y se sienten y se dan cuenta que están desnudos. La palabra hebrea ruaj, que literalmente significa viento, deriva de una raíz primaria que es la palabra raj, que significa camino, un camino prescrito. La palabra raj no se encuentra específicamente en el texto bíblico, pero se define por muchas otras palabras que utilizan esta misma raíz. Por ejemplo, tenemos la palabra ruaj, que se traduce como viento o espíritu o aire, y que es la mejor manera de descifrar lo que implica esto es haciendo la conexión con las otras palabras. La palabra araj en hebreo significa caminante, y la palabra que se traduce como yareaj, la que se traduce como luna, es también una conexión con el ruaj del Eterno. Y ahorita les digo por qué. Entonces tenemos araj y tenemos la palabra yareaj, conectados con la palabra ruaj. Por ejemplo, tenemos otra palabra que es la palabra reje.
en hebreo, que es la palabra para molino. Y todas estas palabras están conectadas. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común un molino, la luna o un caminante con el viento del Eterno? Pues un caminante tiene que seguir un camino. La luna sigue un patrón en el cielo. Un molino sigue un circuito, un patrón. Lo mismo sucede con el espíritu. Así como la luna tiene una ruta y el caminante tiene una vía que seguir. Si seguimos nuestro propio viento, vamos a la destrucción. Cuando seguimos nuestro propio camino, somos carnales. Cuando seguimos el viento del Eterno, cuando seguimos la perspectiva de Dios, entonces cuando seguimos su Elohim, su espíritu, cuando vivimos en el espíritu, entonces tenemos vida. En Isaías capítulo 26 dice que la senda del justo es rectitud, el camino del justo es rectitud. El que es recto allana el sendero de los justos. En la senda de tus juicios, oh Señor, hemos esperado tu nombre y tu memoria es el anhelo de nuestra alma. En Juan capítulo 14, nuestro Mesías dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y desde ahora le habéis visto. Debido a que los reyes y los sacerdotes se rebelaron y no quisieron obedecer, no quisieron andar en el camino del Señor, no quisieron seguir su espíritu, su ruaj, entonces vino el caos, la destrucción. Se perdieron de la bendición y del beneficio de la santidad. Los reyes y los sacerdotes habían sido apartados para vivir una vida de santidad y en vez de eso llevaron al pueblo de Israel al exilio, a la deportación, al punto que el templo y la ciudad fueron destruidos. Y entonces todo lo que le va a quedar a Israel es la esperanza de aquel ungido que va a traer liberación. La palabra liberación en hebreo es la palabra Moshiach o Mesías, que significa aquel ungido o aquel apartado, como el aceite que unge y aparta. Justamente hay uno que vendrá y es el único que puede en esperanza liberar a Israel. Este pasaje justamente se trata de eso. Israel está en esta condición. Israel quedó en esta condición debido a que los reyes y los sacerdotes, en vez de hacer las cosas a la manera de Dios, empezaron a andar en su propio camino, siguieron su propio camino y se desviaron del Ruach o del camino del Eterno. Y luego dice así, el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y luego dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron, nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los discípulos empiezan a entender cosas que no habían visto. Y ellos se dan cuenta que los gentiles que están llegando de las cuatro esquinas de la tierra son el cumplimiento de las profecías. Esta profecía de Ezequiel, la profecía de usted. Te escucho. En esa parte donde él le dice, ¿verdad? Estos huesos son la casa de Israel. Ahí es donde como usted decía, que cuando el Nuevo Testamento los discípulos empiezan a entender, y uno de los que más lo entendió fue el hermano Pablo, de que eran pueblo, de que era pueblo de Dios, que habían sido, ¿verdad?, exiliados para cuando los sirios fueron y lo conquistaron en el reino del norte. Ahí estamos hablando de la división del reino,
cuando se divide el reino en el 930 a.C. por la desobediencia de Salomón, y el Señor, ¿verdad?, le quita divide ese reino a manos del hijo de Salomón, de Roboam, y le deja a Roboam lo que hoy en día conocemos como los judíos, o Israel, que viven los judíos, y la casa del norte, ¿verdad?, se va con Jeroboam, que lo reina Jeroboam, y su capital, y se conocían como los de Samaria. Por eso que tenían cuando viene nuestro Mesías, los judíos no se conectaban con los de Samaria, o los de Samaria no podían sentarse con los hermanos judíos, pero eran familias, solamente que había ya años atrás había habido una división. Que es lo que hoy en día, ¿verdad? Cuando tenemos esa información que está en el libro de Reyes, podemos entender lo que es la profecía de lo que es los huesos secos y a lo que se refiere, haciendo énfasis de esa casa. Siga, mi hermano. Es correcto. En el reino del norte queda esparcido entre las naciones, es lo que los asirios hacen, se llevan cautivo a las 10 tribus del norte, con esa división entre Jeroboam y Roboam. Esas 10 tribus del norte quedan esparcidas entre todas las naciones de la tierra. En el 722 a.C. sucede esta división y nunca más se sabe de ellos, quedan perdidos entre las naciones. Pero los discípulos empiezan a entender, estos que están viniendo de las 4 esquinas de la tierra, estos son lo que la profecía decía, estos son los huesos secos que están viniendo a la vida. Estos son el tabernáculo caído de David que está siendo levantado, reedificado. Estos son los que no eran pueblo, como dice la profecía de Oseas, y ahora son pueblo. Estos son los que el Señor está trayendo. Ya sea que tengamos 1% de sangre hebrea o seamos 0% hebreos, pero hagamos la misma profesión de fe como el que hizo Ruth, la moabita, la gentil. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Cómo podemos entonces saber que tenemos el Espíritu, que somos estos huesos que están en esperanza volviendo a ser vivificados por el Espíritu del Eterno? El Nuevo Testamento nos va a hablar claramente de una distinción entre los que son espirituales, los que tienen el Espíritu del Eterno, los que tienen vida y los que están muertos, los que viven en la carne. Pablo dice en Romanos 8, en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, si tú vives en la carne, tú eres enemigo de Dios. Por eso digo, Esaú es el ejemplo perfecto. Que un hombre carnal, esto lo está pensando en sus deseos, en lo que quiere, ahorita y ahora. Ahorita tengo hambre, quiero comer y no me importa nada. No me importa si pierdo mi herencia, no me importa si pierdo el reino, no me importa nada. Y suele ser así aquel que es carnal, que solamente le va a dar a su cuerpo lo que pide y no va a pensar en las consecuencias futuras. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, el que es enemigo de Dios no se puede sujetar a la voluntad de Dios, a sus mandamientos. Toda la Escritura nos llama a ser obedientes, a guardar sus mandamientos por amor. Aquel que le ama guarda sus mandamientos. Aquel que es espiritual guarda las instrucciones de Dios. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo, no es de Él. Entonces, cuando los autores en la Biblia utilizan el término ruach, podría parecer que no están usando el concepto más material porque no había otro concepto que usar, pero realmente es el concepto más concreto que existe para expresar la naturaleza divina y la consecuencia del nacimiento espiritual, que implica caminar el camino divino. Tener el Espíritu de Dios es tener la mente de Cristo, es pensar como Cristo, es actuar como Cristo, es caminar como Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú caminas detrás de sus pasos, tú estás andando en el Espíritu, siguiendo sus instrucciones, observando su patrón, así como la luna sigue un patrón en el cielo, así como el molino sigue un patrón, así como el que anda por el camino derecho, va por la senda correcta. Una y otra vez en la Biblia vamos a leer que Dios espera que andemos por su camino y nos va a invitar a volver a sus instrucciones, volver a su dirección,
Y es muy específica toda la profecía en la palabra del Eterno cuando nos habla de esto. Por ejemplo, en Isaías 35, en el versículo 8 dice, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Así que el que anda en el camino del Señor, anda en el camino de justicia. Eso es andar en la verdad. Eso es ser discípulo de Yeshua el Mesías. En Éxodo 18:20 dice, y enséñale los estatutos y las leyes, y hazle saber el camino en el que deben andar y la obra que han de realizar. Primera de Juan 2, en el capítulo 2, nos explica lo que es el pecado. Amén. Y nos dice específicamente en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y él vino para quitarnos los pecados, pero el que dice que permanece en él debe andar, debe caminar. Esto es lo que significa ser espiritual. Debe andar como él anduvo. Pues el Amén. Espíritu de Dios no es otro Dios, el Espíritu de Dios es Dios mismo. El Así Espíritu es. del Eterno es Yeshua sin limitaciones. Es la palabra de Dios. El Espíritu eh, viene a habitar a nosotros. El Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo que viene a habitar en el que le obedece para darle vida. Nosotros somos los huesos secos, nosotros somos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos está poniendo cada hueso en su lugar, nos está poniendo tendones, nos está poniendo músculo. ¿Y qué le falta a nuestro cuerpo? Aliento de vida. Un capítulo antes está mi versículo favorito, está en Ezequiel 36. Les voy a leer desde el versículo 24, porque esto es lo que están entendiendo los discípulos. El Señor está trayendo de las cuatro esquinas de la tierra a su pueblo y les está Amén. soplando aliento de vida para que aprendan a vivir en sus instrucciones. Y dice así Ezequiel 36, versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y los tomaré y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis, que caminen en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, Hermana Katy, y sí, escucho. eso mismo lo habla Pablo, ¿verdad? Cuando él dice que el Señor iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner el corazón de carne y iba a escribir sus estatutos, sus mandamientos en nuestros corazones, ya no en tabla de piedra, sino en nuestros corazones. Y eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando estudiaba esta profecía de Ezequiel, porque los apóstoles hablaban lo que estaba ya escrito en el Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían, porque ellos no tenían lo que nosotros hoy tenemos como el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. Ellos no lo tenían. Ellos tenían lo que era el Antiguo Testamento, los libros Pentateuco, el libros históricos, profetas mayores, profetas menores. Eso era lo que ellos conocían y hablaban eso mismo. Entonces, ya ellos sabían que el Señor iba a soplar sobre nosotros su espíritu y nos iba a dar un corazón de carne, un corazón de sensibilidad para poder nosotros obedecer sus palabras y sus mandamientos, porque el que obedezcamos sus mandamientos no es que nos dé la salvación, nosotros somos salvos por el Mesías, pero el obedecer sus mandamientos es una señal o es lo que a nosotros nos indica que somos salvos. Es la señal de la salvación que tenemos y que Él nos ha dado, porque lo obedecemos porque lo amamos, porque Él nos amó primeramente a nosotros y cómo no agradecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque yo sé que así como el Señor trabajó en su vida, ha trabajado en mi vida de una manera sobrenatural, y tenemos un testimonio cada uno de los que venimos al Señor, donde hemos podido ver la mano del Señor obrando en nuestra vida con amor,
con paciencia, detalle, delicadeza, y aunque sea en el momento sea doloroso y no lo entendamos, pero luego entendemos y vemos la voluntad del Señor en nuestra vida. Vemos que Él estuvo allí, nunca nos abandonó, nunca nos dejó. Y que aunque nosotros lo hubiésemos visto malo, pero Él lo hizo por un propósito en nuestra vida, para enseñarnos y hacernos crecer como hijos en Él. Entonces, eso realmente me hace ver a mí mi identidad como persona, como hija de Dios. Porque muchas veces tenemos en nuestra vida o en nuestro caminar cristiano que decimos, no, yo no celebro tal fiesta, las fiestas de la Biblia, porque no son del pueblo judío, son de la Biblia. No la celebro porque yo soy gentil y eso es para los judíos. Entonces, no, mi hermano, usted es pueblo de Dios, usted es parte de Dios, usted es Israel también. Y como usted decía, hermana Katy, como Ruth, y a mí me conmueve mucho la historia de Rahab, como Rahab, la cananea, que en medio de todo ese ámbito, cuando Josué entró a esa tierra y mató todas esas personas, ella, por ese temor o ese amor a lo que ella pudiera haber escuchado que hizo el Dios de Israel en Egipto, ella fue injertada a través del esposo de ella que se casó, ¿verdad?, con uno de los espías. Ella fue injertada al pueblo, ella dejó todo lo que por años ella venía practicando y haciendo y se injertó al pueblo de Israel. Y eso a mí me impactaba mucho en mi vida porque la historia de Rahab, ella era una prostituta, pero en medio de eso llegó a ser una mujer que fue descendiente, que tuvo en la descendencia del rey David, y podemos ver lo maravilloso en que nuestro Padre trabaja en cada uno de nosotros. No importa el pasado de nosotros, Él tiene algo preparado para cada uno de nosotros mayor. Y mi hermana, eso era lo que a mí me llamaba la atención en esta profecía. Y también más adelante quería, pues, ya que la tengo aquí, que nos hablara un poco cuando el Señor habla, ¿verdad?, de lo que es la reunión de Judá y de Israel. Cuando Él le dice a Ezequiel, toma en tu mano a la madera o el palo derecho y escribe Judá, y en la otra escribe casa de Israel. Mi hermana, Claro que ¿puede sí. explicarnos un poco acerca de esta profecía? Claro que sí, vamos a seguir leyendo. Dice, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice Jehová. Y luego dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces tenemos que recordar que al reino del norte se le va a conocer como casa de Israel, también se le va a conocer como Efraín, reino del norte, y al sur se le va a llamar como casa de Judá o reino del sur. Son dos reinos divididos. El reino del norte queda esparcido entre las naciones, se pierde se gentiliza, pierde su identidad, pierde el conocimiento de su Dios, sus fiestas, pierde también su idioma y queda gentilizado. Y el reino del sur, por amor a David, el Señor lo preserva. Hasta el día de hoy, la razón por la que existen los judíos, porque el Señor preservó a la casa de Judá, pero dice que son dos palos, el palo del norte o el palo de Efraín y el palo del sur, que es la casa de Judá. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, la razón por la que el Espíritu viene a la vida del creyente es para escribir las instrucciones del Padre, eso ya nos queda claro. Claro, y lo que dice la profecía que leímos, por ejemplo, que mencionabas de Jeremías 31, que después repiten los autores del Nuevo Testamento en Hebreos, por ejemplo, en capítulo 8, donde habla de que nos dará un corazón nuevo, tomará, dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y específicamente dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel, escribiré mi ley en su corazón, en su mente y en su corazón, y ellos me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios. Entonces, el Señor está renovando el pacto que fue quebrantado. Entonces,
El Espíritu, que es un regalo para el creyente dado por Dios a su pueblo para que podamos cumplir su voluntad. Empieza a hacer una obra en el reino del norte. Todos los que estamos esparcidos entre las naciones, el Señor empieza a poner su Espíritu en nosotros, nos quita el corazón de piedra y empezamos a sentir un anhelo y un deseo por guardar sus mandamientos, algo que no sentíamos antes, algo que no entendíamos antes. El Señor empieza a poner una forma de incomodidad en nosotros y un anhelo de arrepentimiento y de dejar el pecado y de volver a su presencia. Y yo quiero animarte, si está pasando eso en tu corazón, a que no lo dejes pasar, que esta es la palabra profética que el Eterno está poniendo hoy delante de ti para que reconozcas que tú eres huesos secos y el Señor quiere hacer de ti no solamente un hombre con vida, sino templo del Espíritu del Eterno, donde todo lo que sucedía en el santuario ahora sucede en tu vida. Y tú puedas ser lámpara y tú puedas llevar comida, el pan de vida a aquellos que tienen hambre y tus oraciones lleguen al Eterno como olor fragante. El Espíritu del Eterno se está moviendo sobre la faz de la tierra, sobre el caos de las naciones y está trayendo a su pueblo de las cuatro esquinas de la tierra. Justamente el reino del norte, Efraín, está siendo llamado y esto es lo que nos está contando esta parte, esta sección del capítulo 37 de Ezequiel. Algo está sucediendo, el Señor está reuniendo a la casa de Judá y está reuniendo a la casa de Efraín o la casa de Israel, el reino del norte, y los está juntando. Dice, júntalos el uno con el otro, para que sean un solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. El reino del norte es la casa de Israel. Los que están en el norte, esparcidos entre las naciones, los va a traer, a las cuales fueron. Y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Está diciendo el Eterno que va a hacer nuevamente pacto con el reino del norte que estaba esparcido. Es la misma revelación que el Señor le dio a Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y los de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel es grande. Un solo pueblo. Dios nos está revelando que a través de Ezequiel, a través de Isaías, a través de Oseas, que Él no se ha olvidado de Efraín y que no se ha olvidado de Judá, que todavía tiene planes para Israel. Aunque estén dispersos, Él va a juntar a un remanente y los va a reunir, los va a traer de vuelta a la tierra que Él escogió. En Isaías capítulo 11, en el versículo 11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, en Elam, en Sinar, en Hamat y en las costas del mar. ¿Dónde te encuentras, mi hermano? En Panamá, en Costa Rica, en Chile, en México, en España, donde quiera que te encuentres, el Señor está juntando a sus desterrados de Israel y los reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Históricamente ha habido un conflicto entre hermanos. Efraín, los gentiles, los que creemos en el Mesías de Israel, tenemos un pleito casado con Judá, el pueblo judío. Pero Dios va a sanar esa enemistad, esa envidia. Tal vez ahora no nos reconocemos, no nos damos cuenta del parentesco que tenemos entre hermanos, pero un día llegará cuando sucederá. De la misma manera como José reconoció a sus hermanos cuando ellos llegaron a buscar alimento en Egipto, cuando él era gobernador, José primero los reconoce a ellos, pero ellos no los reconocen a él. Esa es la sombra de lo que pasará con la casa de Efraín. Efraín es el hijo menor de José. Y lo que va a suceder con la casa de Judá en los últimos tiempos. Pablo escribe
justamente acerca de esto en Efesios capítulo 2, y por eso es tan importante entender la profecía de Ezequiel y hacer la conexión con Efesios capítulo 2 en el versículo 11. No sabemos de memoria probablemente Efesios 2, 8, 9, 10, eh, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero luego dice, Amén. por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Pues los hijos de Judá. Ellos son la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la Alejados. ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál es el pacto? Yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo. Alejados del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es la profecía de Amén. Ezequiel 37. Los dos palos ahora van a ser un solo palo, un solo pueblo, un solo rebaño. Dios no tiene dos rebaños, solo tiene un pueblo. Cuando Amén. decimos, la iglesia sustituyó a Israel, no estamos entendiendo nada. No. La iglesia se está uniendo al pueblo de Dios. La iglesia está siendo injertada en Israel. La escritura no predica teología del reemplazo. La escritura predica teología del injerto. Estamos siendo injertados en Israel. Amén. Hizo un solo pueblo, derribando las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o en dogmas. Los judíos desarrollaron un sistema de 7 leyes, un proceso de 2 años para que los gentiles que querían venir a la fe de Abraham, Isaac y Jacob se unieran al pueblo de Dios. Esto es lo que llamaban este proceso para ser prosélitos. Pero era tan complicado y tan difícil que les predicaban para que vinieran a la fe de Abraham y luego no los dejaban entrar, no podían entrar y se quedaban así en el proceso y nunca terminaban de convertirse. Y por eso Pablo dice, Yeshua vino a derribar esa pared, esos dogmas, esos mandamientos que se inventaron para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos, hablando de los gentiles, y a los que estaban cerca, la casa de Judá, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros. Pablo dice, ustedes ya no son xenos, ustedes ya no son de las naciones, ustedes ya no son advenedizos, paroicos es la palabra, huéspedes temporales, ustedes no son huéspedes temporales, ustedes son conciudadanos de los santos, conciudadanos de la ciudadanía de Israel, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Isaías, lo que dijo Oseas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Yeshua el Mesías, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque somos templo del Espíritu Santo. Así que ese montón de dogmas, esas interpretaciones de hombres, esas opiniones fijadas que tenía la casa de Judá, las enemistades que vienen por la interpretación, por ejemplo, de cómo obtener la salvación. Los autores del Nuevo Testamento hablan de los judaizantes, por ejemplo. Los fariseos enseñaban que era necesaria la circuncisión para ser salvos, pero eso es igual a confiar en el derramamiento de la propia sangre para salvación. Nadie puede salvarse a sí mismo, solo Dios salva. La ley nunca tuvo el propósito de salvarnos, sino de llevarnos al Salvador. No obedecemos los mandamientos para ser salvos, sino porque somos salvos, guardamos sus instrucciones, porque su Espíritu está en nosotros, entonces andamos en los caminos del Eterno y vivimos de acuerdo a su patrón. En Isaías 43:3 dice, porque yo el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, soy tu Yeshua. A Egipto, de Israel, de Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuando los descendientes de Efraín, cuando todos aquellos que somos de los gentiles de las naciones, reconozcamos que formamos parte de Israel, del Israel físico de Dios, porque hablamos
Israel espiritual, pero la Escritura nunca habla del Israel espiritual, somos personas de carne y hueso. El Israel de Dios es un Israel de fe que es distinto. Cuando reconozcamos que somos parte del Israel de fe, entonces se va a acabar el conflicto que hay entre los hermanos, entre Efraín y Judá, porque entonces vamos a reconocernos todos como descendientes del pueblo de Dios, como descendientes de Abraham, que es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pues ya no vamos a tener envidia de los judíos, y también va a llegar el día en que los judíos van a reconocer a los creyentes en el Mesías de Israel como parte también de su familia, que Efraín también es su hermano. El mismo Caifás, el sumo sacerdote de Jerusalén, en el año en que nuestro Mesías fue crucificado, él profetizó acerca del papel que el Mesías tenía que cumplir en la redención de todo Israel. En Juan capítulo 11 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y el mismo pasaje hace la interpretación. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que era necesario que Yeshua muriera por toda la nación para congregar a uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso lo dice Juan, pero no nos damos cuenta que Juan estaba entendiendo lo que estaba pasando. Nuestro Mesías, Yeshua, tenía que venir a derribar los muros de separación, esa pared que fue levantada entre la casa de Israel y la casa de Judá, que tiene que caer, esa pared de religiosidad, porque ambas casas están llenas de religiosidad. Por un lado, nos llenamos de rituales romanos, y por otro lado, la casa de Judá se llenó de rituales babilonios. Necesitan caer esas murallas, esos muros de religiosidad, de paganismo o de misticismo, para volvernos un solo pueblo. Y entonces la división se va a acabar y vamos a ser un solo pueblo. El palo de Efraín y el palo de Judá van a ser un solo pueblo, un solo Dios, un solo Mesías, una sola Torá, una sola instrucción. Ambas casas tienen que seguir el plan divino para alcanzar la plena restauración de Israel. Cuando nuestro Mesías estaba a punto de irse, los discípulos le preguntan en Hechos capítulo 1, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Estaban preguntando, nosotros nos va a tocar ver a las 10 tribus del norte reunirse, y el Mesías les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, pero vayan y prediquen, empiecen en Judea, vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos está tocando a nosotros, nos está tocando a nosotros, nos está alcanzando a nosotros entender estas cosas. El tiempo se acerca, el tiempo se acorta. Mi hermano, tú y yo a lo mejor somos de aquellos que van a predicarle a los huesos secos y le vamos a decir al Espíritu del Señor, sopla Espíritu del Eterno sobre estos huesos secos y trae vida y trae redención. Porque entonces la restauración de Israel es el marco perfecto del nuevo pacto y está sucediendo delante de nuestros ojos, ¿no? Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales hay nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de Egipto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor, aunque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me van a conocer. La casa de Israel, el reino del norte va a conocer al Señor. La casa de Judá va a conocer a su Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, y ya no se acordará más del Señor de nuestro pecado. Ni Judá, ni Efraín, ni Israel, el reino del norte, ni los gentiles hemos podido todavía cumplir en su totalidad esta profecía todavía, porque nos cuesta trabajo cumplir la ley de Dios. No hay justo ni aun uno, pero Dios nos está enviando a su ayudador, al Espíritu, al aliento, el Ruaj, para capacitarnos, para ayudarnos, para que podamos vivir en el orden perfecto de Dios, de acuerdo a su camino, de acuerdo a su plan, en su gracia. Él va a grabar, escribir con su dedo sus instrucciones, y la Escritura dice que llegará el momento en que nos va a ser natural obedecer, que ya no va a ser difícil obedecer, que no vamos a tener que decirle a otro, enséñame cómo se guardan los mandamientos. Cada uno de nosotros va a aprender a hacerlo. Este es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es otra cosa más que
algo que desciende del cielo para nosotros, porque no tiene nada de distinto al pacto anterior. Él será nuestro Amén. Dios, nosotros seremos su pueblo. ¿Qué tiene de nuevo que descendió del cielo? Eso es lo único nuevo, porque no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo único nuevo siempre viene de arriba. Y eso es lo que termina diciendo Ezequiel 37. Vamos a terminar Ezequiel, lo que dice Ezequiel, capítulo 37, en el versículo, creo que 24 nos quedamos. Dice así. Hermana, y para poder entender un poco, porque como estábamos en Efesios, ¿verdad? Sí. A mí algo que me llamó la atención es que en mismo Efesios, el libro de Efesios dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea, ya somos parte del pueblo, ya no somos extranjeros, ya no somos gentiles, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Yeshua nos adoptó, Jesucristo nos adoptó para que seamos parte de su familia, miembro de su familia. Y eso es algo que nos abre la mente a una manera que nos enamora más de nuestro Padre, ver que sin merecerlos, Él nos adopta, Él nos hace parte de su familia. Siga, Amén, hermano. así es. ¿Me escucha, hermana? ¿Usted me escucha? Yo te escucho bien, tú me escuchas bien, ¿verdad? Okay. Sí, yo la escucho bien. Hermana, permiso, hermana Luz está conectada, dice que no se escucha. Si no se escucha, es su teléfono que tiene alguna con alguna falla del internet. Hermana Katy, permisito, usted me ve solamente a mí, es que algunos me pusieron allí que había otras personas conectadas, pero yo nada más la veo a usted y Sí, más nadie. yo veo la pantalla negra y veo también ahí un cuadrito. Entonces sí hay varias cámaras quizá ¿Y encendidas. cómo, hermana, cómo puedo quitar eso? Porque no. No tengo idea, yo no sé usar Instagram, entonces a lo mejor tienes que ahí que darle clic en algún lado en la pantalla para ver si puedes ver. Sí, porque yo nada más la veo a usted y no veo a más nadie, pero no sé cómo se usa. Sí, no, No sé cómo se yo usa tampoco yo. esta. Lo mío, lo mío es YouTube, no sé, Instagram, soy nueva. Estas últimas semanas he estado dando entrevistas en Instagram y en, ¿cómo se dice? Y en Algún TikTok, y la verdad es hermano que no que conozco. sepa, me ayude allí escribiendo en los comentarios cómo puedo hacer, porque le he dado por todos lados Sí, y no puedo quitarlo, no sé. sí, a lo mejor si le das clic en el en vivo, en tu nombre, a lo mejor te aparezcan opciones. Bueno, si quieres, Ah, terminamos. ajá. Sí, no, ya ahora sí, como usted dice, en el en vivo, sí, Ahí está, ahora sí ya ya, lo veo. ahora sí. Muy bien. Dice así, versículo 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Fíjate, mi siervo David será rey sobre ellos. Todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, caminarán, andarán en mi espíritu, caminarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Esto es lo que está profetizado con respecto a lo que va a suceder cuando venga el Mesías, cuando el Mesías venga a redimirnos y nos haga un solo pueblo. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, lo que dice esta profecía es que nuestro Dios va a unir a las dos casas. Ya no van a ser dos pueblos, sino serán un solo pueblo. Tanto los hijos de Israel, Efraín, el reino del norte, como los hijos de Judá, los judíos, dejarán sus propios caminos, van a andar en el espíritu del Eterno, van a andar en la santidad, en los preceptos, en los mandamientos, en las instrucciones. Uno quizá pierde de vista eso, uno piensa que los judíos están guardando los mandamientos, que ellos ya viven de acuerdo a las instrucciones de Dios, pero no es así. Los judíos viven de acuerdo a sus alajás, o leyes talmúdicas, o leyes rabínicas.
El judaísmo que ahora se practica no es guardar las instrucciones del Eterno en su palabra, está muy lejos de guardar los mandamientos. Y lo que nos pasó a los gentiles que venimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob a través del Mesías es que nosotros le quitamos a la palabra de Dios y casi arrancamos hojas, quitamos y decimos, esta porción ya no es para nosotros. Mi hermano, cuando tú entiendes que tú eres parte del pueblo de Dios, que tú has sido injertado en el reino de Dios y por lo tanto tienes todos los beneficios de Israel, de ser parte de Israel, la herencia, las promesas, los pactos, pero también las responsabilidades de ser parte del pueblo de Dios. Por eso sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que Amén. vivir en sus mandamientos, tenemos que guardar sus instrucciones. Su Mesías dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, lo dice completito. Andar en el camino, la verdad y la vida es guardar sus instrucciones. Tenemos que dejar de andar en nuestros propios caminos, tanto la casa de Judá como la casa de Efraín. Tenemos que dejar de andar en nuestros caminos y volvernos al Señor y preguntarnos, ¿cuáles son las sendas antiguas y cuál es el buen camino por el cual tengo que andar? ¿Cuál es el camino por el que tengo que andar? Solo hay un camino por el cual tenemos que andar. Dice así, Jeremías 54, ¿no? En aquellos días, en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Yahweh su Dios, preguntando por el camino de Sión, el camino de la obediencia. De Sión saldrá la ley, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Yahweh con pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. Con todo este trasfondo, con todo este entendimiento, podemos descifrar las palabras de Yeshua cuando él dijo en Mateo capítulo 15, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Amén. Mesías vino por nosotros, vino a rescatarnos a nosotros para hacer de dos pueblos, de ambos pueblos, uno solo. Así que solo hay un rebaño, solo hay un pastor, solo hay un pueblo. Esos dos palos tienen que ser un solo palo y el Señor está en este proceso de restauración. Tiene que empezar por las dos casas. Tanto la casa de Judá tiene que entender que necesita volver a la palabra de Dios, dejar de seguir sus tradiciones y doctrinas de hombres como el Mesías les enseñó en Marcos capítulo 7, que estaban invalidando el mandamiento de Dios por seguir su tradición. Y la casa de Efraín, los gentiles entre las naciones, tenemos que volvernos a la palabra de Dios, tenemos que dejar de poner pretextos, ¿por qué no guardamos los mandamientos? Tenemos que empezar a decidir que necesitamos volver a escudriñar la escritura porque necesitamos volver a su palabra. No es difícil, guardar los mandamientos nunca ha sido difícil, es muy fácil guardar sus mandamientos. Es un deleite, hermana. Es una delicia guardar sus mandamientos. No es tan lejos para que alguien diga quién me los baja, decía Pablo, quién me los trae. No está lejos, lo mismo dice Deuteronomio, no está lejos la palabra del Señor para que digas quién me la saca del fondo del mar o quién me la saca del fondo de la tierra. Nuestro Mesías descendió para traernos la palabra de Dios y se levantó de los muertos para enseñarnos la palabra del Eterno. Primera de Juan 5:3 dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No es difícil. Nosotros nos hemos hecho difíciles los mandamientos porque ponemos pretextos, porque no queremos guardarlos, porque nos gusta vivir en la carne, porque de alguna manera nuestras doctrinas nos han hecho pensar que ser seguidor del Mesías no implica ninguna responsabilidad. Pero si somos novia, si estamos en una relación de pacto en la que declaramos fidelidad, sí Señor, yo te voy a seguir, tú eres mi Señor, perdóname, me vuelvo a ti, es lo que significa arrepentimiento para perdón de pecados. Quiero aprender a vivir en las instrucciones y en los mandamientos de tu casa. Nuestro Mesías un día que dice que va a estar delante de él todos aquellos que vienen y le van a tocar la puerta y el Mesías va a responder, no los conozco, apártense de mí, ustedes que practican la anomía, ustedes que practican la maldad. Sin nomos ley. Ustedes que andan en ilegalidad. Eso lo dice Mateo capítulo 24 y lo dicen las parábolas y lo menciona una y otra vez nuestro Mesías. O sea, van a venir y me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre nos sentamos en primera fila para escuchar los mensajes. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Y el Señor les va a decir, no los conozco. El Padre dice, o sea, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, entonces haz lo que te digo. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? Si eres el camino, la verdad y la vida, y los que decimos que andamos en Cristo,
debemos andar como Él anduvo y Él no cometió pecado, tenemos que empezar a discernir qué significa pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Cómo quiere Dios que viva? Y tenemos que vivir de acuerdo a eso que decimos que creemos. La fe no es nada más un asentamiento mental. Fe no es nada más pensar que sabes algo. Fe es lo que haces. Tu creencia es la forma en la que actúas. Nuestro Mesías dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vives? Es el resultado de lo que está sembrado en tu corazón. Si la palabra del Señor es lo que está sembrado en tu vida, si esto es lo que está sembrado en tu vida, el resultado, el fruto tiene que ser obediencia y santidad. Se tiene que ver la santidad en tu vida. Y entonces puedes Amén. estar completamente seguro que estás en el camino correcto, caminando detrás de la salvación. ¿Quién es Jesús? Yeshua, el Mesías de Israel, quien vino por las ovejas perdidas de la casa de De Israel. la casa de Israel. Tremendo, mi hermana. Poderoso, poderoso este tiempo de estudio que nos ha enseñado muchísimo. Y para cerrar el tiempo de estudio, mi hermana, porque como yo soy muy preguntona, esa profecía de cuando el Señor, ¿verdad?, le dice a Ezequiel, junta en tu mano la casa de Judá, la casa de Israel, la casa de Efraín, y júntala. Él hace, ¿verdad?, ese juntamiento que representa a nuestro Mesías cuando muere en la cruz. Él llevaba esa división en la cruz para él reinar. Y eso tiene que ver mucho, hermana, corríjame si estoy equivocada, con lo que es el reino milenial, ¿verdad? Con nuestro Mesías cuando venga a reinar, porque él vino como Mesías a hacer un cumplimiento de morir, de sacrificio, y allí vemos cumplida. Por eso es, como usted decía, los mandamientos del Señor no son gravosos, son un deleite, y cuando empezamos a practicarlo, igual las fiestas del Señor empezamos a practicarlas, nos damos cuenta lo que ellas traen consigo son profecías y nos ayudan a entender un poco más acerca de nuestro Mesías, porque cuando el Señor viene, Él hace cumplimiento de las cuatro fiestas primeras, que es Pesaj, primicia, panes sin levadura, y en Pentecostés. Entonces, Él vino con ese cumplimiento de sacrificio, mas no vino a reinar. Pero cuando, ¿verdad?, Ezequiel habla de ese reino que va a gobernar sobre las 12 tribus, como lo hizo, ¿verdad?, Saúl, como lo hizo David, como lo hizo Salomón. Entonces, en ese tiempo, cuando él venga nuevamente en ese regreso, él va a venir como rey, a reinar sobre nosotros las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que se refiere a esta profecía de Ezequiel 37, 10, 15, hermanas, Ezequiel 15, ¿verdad? De que sí, él va a ser rey sobre su pueblo, sobre su casa, Israel completa, ya unida, es correcto, las dos casas. Primero vino como cordero y regresa como león. Vino primero como Amén. sacrificio y regresa como juez. Entonces, por eso tenemos que estar en paz con Él ahora y tenemos que aprender a andar en sus caminos, porque ahorita es el tiempo de la gracia. Ahorita es cuando la maravillosa gracia está abierta para que nosotros podamos entrar y conocerlo, y Él nos va a enseñar y nos va a instruir como niños, y en su misericordia tiene paciencia para irnos corrigiendo y enseñando. Pero un día llega y regresa el rey como juez y se va a sentar en su trono, y nadie va a poder poner un pretexto y decir, pues yo no sabía, porque todos tenemos Biblia en nuestra mano. Todos teníamos la oportunidad de conocer al Eterno a través de su palabra. Nos dejó una carta de amor de 1500 páginas para que podamos conocerlo y amarlo y deseemos regresar a sus instrucciones. Pero si nosotros rechazamos ahorita la verdad, como en el tiempo de Noé, se cierra la puerta, se acaba el tiempo de la gracia, y entonces nos presentaremos delante del trono, pero ya no para recibir gracia y misericordia, sino juicio. Así que el tiempo de salvación es ahora. ¿Para qué dejarlo para después, cuando es hoy el tiempo de volver? Una y otra vez el Creador nos va a llamar al arrepentimiento, a regresar a casa. Pero cuando venga a sentarse en su trono, cuando comience justamente estos 1000 años de paz, de Sión va a salir
la ley y nos va a enseñar a andar en sus caminos. Pero yo quiero preguntarte dónde quieres estar sentado, en qué lugar quieres participar de este evento, como aquellos que son separados, como los cabritos que son puestos a un lado, rechazados, o como aquellos que son oveja y que son traídos al redil del Eterno. No posterguemos la oportunidad que nos está dando el Creador de regresar. Entonces el Señor está diciendo, yo voy a tomar los dos palos y voy a hacer de ellos uno solo y los voy a meter a mi redil, pero Él va a hacer una separación. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 14. Viene el tiempo de la siega, de la cosecha, y el Señor pone a un lado a los que no son parte del pueblo, la cizaña, y recoge al trigo. ¿Cómo se reconoce a la cizaña? Se parece mucho al trigo, es casi idéntico a la cizaña y al trigo. La mejor manera de reconocer a la cizaña del trigo es porque cuando el trigo da fruto, se inclina, está lleno de fruto y entonces se inclina el trigo. Y la cizaña no tiene nada de fruto, permanece erguida, soberbia. Y así es como podemos distinguirlos, cuando nos damos cuenta que no queremos cambiar, no queremos hacer las cosas a la manera de Dios, cuando no hay fruto, entonces podemos decir somos cizaña y tenemos que tener cuidado, porque eso está claramente establecido en la Escritura, ¿no? Si queremos ser de aquellos que el Señor llama a su mesa, sentarse a su mesa, necesitamos reconocer cómo estamos viviendo ahora, pedirle al Señor, mándame tu espíritu, necesito de tu espíritu, dame de tu espíritu porque quiero aprender a vivir en obediencia. Muchos de nosotros a lo mejor hemos recibido el regalo de la salvación, pero no hemos tenido la bendición de tener el espíritu en nosotros. Amén. Y no es un evento porque a veces decimos, es que fui bautizado en agua y automáticamente recibí el Espíritu. Tenemos muchas personas en la Escritura que primero fueron bautizados y después recibieron el Espíritu. O personas que primero recibieron el Espíritu y después fueron bautizados. ¿Cuál es la evidencia? Pues la obediencia. La gente que empieza a caminar, que empieza a recibir poder de lo alto para ser recordado de su palabra y entonces poder ser testigos. Es lo que dijo la Escritura, lo que dijo nuestro Mesías. Y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Cómo vas a ser testigo? ¿Cómo vas a dar evidencia de que eres parte del reino? Por tu santidad, por tu obediencia. No te puedes ver igual que Esaú. No puedes ser carnal, no puedes ser igual que aquel que está en el mundo. Si te ves igual que los del mundo, todavía no has recibido el poder de lo alto y lo necesitas. Porque el que tiene el Espíritu, entonces le pertenece a él. De otra manera, no es verdadera tu salvación. No es cierto que has sido salvo y necesitas venir a los pies del Señor y suplicar por perdón y reconciliarte con Él, hacer las paces con Él para que te enseñe a andar en sus caminos. Así es, hermana. Si estamos igual a la gente del mundo, tenemos que autoexaminarnos y ver, porque el pueblo de Israel era diferente a todos los pueblos alrededores. Ellos tenían algo que los diferenciaba de todo el resto y era su ley, sus mandamientos y su Dios. Era un Dios invisible. No tenían Dios de estatua, ni de palo, ni creado de bronce. Entonces, asimismo, hoy en día nosotros tenemos que vivir diferente al resto de la gente. Nuestra vida tiene que verse que hay un cambio, que hay algo diferente, que no somos igual al resto de la gente. Y algo, hermana, que usted decía de la gracia, es muy cierto. Desde el inicio siempre hubo gracia. Y aún permanecemos en la gracia. Y nuestro amado Jesucristo, cuando vino, también por gracia nos permitió a nosotros, los que no teníamos acceso a ese pacto, nos permitió que pudiéramos entrar al pacto nuevamente, que pudiéramos reconciliarnos con el esposo. Entonces, eso fue gracia. Sin tener que comprarla, sin tener que hacer nada, Él nos dio esa gracia. Entonces, cuando nosotros escuchamos que la gracia la usan para decir que no, ya no tenemos que hacer cosas, y eso es algo triste, doloroso, porque desde el inicio Abraham halló gracia en el Señor, Noé halló gracia en el Señor, Adán y Eva tuvieron gracia, porque el delito del pecado era la muerte, pero
Dios tuvo misericordia y hallaron gracia delante del Señor. Y verdad, y tanto fue que el Señor envió a su Mesías para que nosotros pudiéramos por gracia entrar nuevamente al pacto que el Señor en el inicio lo quebrantamos, ¿verdad? Lo quebrantamos porque en el monte de Sión, cuando él hace ese pacto con las 12 tribus, ¿verdad? Ellos lo quebrantan ahí mismo y con todo y eso el Señor tuvo gracia con ellos. Porque Moisés se fue a recibir la ley y el pueblo hizo desastre, pero Dios tuvo gracia en ellos, ¿verdad? Y vuelve y le dio nuevamente sus instrucciones. Entonces, la gracia siempre ha estado y por esa gracia hemos podido también conocer, estudiar y aprender cada día más del Señor. Y le animo a cada hermano, ¿verdad? Que tenga esa pasión, esa hambre, ese sed y ese deseo de conocer más de nuestro Creador, de conocer más de nuestros padres de la fe, de nuestro pueblo Israel, históricamente, bíblicamente, en un contexto original. Y que podamos estudiar cuando tenemos ese deseo de aprender y pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Él nos ilumina y dice Apocalipsis que el libro sellado, Él le quita ese sello para que podamos entender y comprender lo que está escrito en su palabra, hermana. Y les exhorto a cada uno de mis hermanos aquí presentes, la hermana Katy en el canal de YouTube, Descubre la Verdad, pueden conectarse allí y conectarse en ese tiempo de estudio. El estudio de Oseas que inició el jueves, muy bueno, enseña muchísimo y nos ayuda a poder comprender verso a verso todo lo que es la escritura. Y el Éxodo, ahorita mismo que también lo está haciendo los viernes a las 7 de la noche, muy bueno también, hermana, porque podemos ver cómo el Señor plaga por plaga le hizo al pueblo de Egipto ver que sus dioses no eran más grandes que el Dios de Israel. Entonces, eso es algo que nos ayuda a nosotros a comprender y cómo el Señor, ¿verdad? La sangre en los dindeles, esa clase a mí me encantó. Y nos ayuda a entender mucho acerca de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a tener con nosotros acá en Panamá a la hermana Katy. En enero, la primera semana de enero, no se lo pierda. Puede contactarse conmigo al privado o a través de mi número para que sea de bendición. Lo que vamos a hablar allá va a ser completamente diferente a lo que estamos hablando aquí. Vamos a hablar de principios de la fe y profecía, lo que estamos viviendo hoy proféticamente, hermana, porque como hijo y pueblo de Dios tenemos que estar anuentes a los tiempos proféticos que estamos viviendo y darle gracias al Padre porque nos ha permitido ver la Biblia cumplirse en el libro de Revelaciones ante nuestros ojos. Allí la hermana Katy puso la página donde también pueden entrar, Katy Gómez, www.katygomezf.com.mx. Ahí también pueden hacer sus inscripciones al congreso que vamos a tener acá en Panamá, 3 días de bendiciones que vamos a vivir maravillosos en la presencia de nuestro Padre y conociendo también ese alimento espiritual en nuestra vida. Así que mi hermana, fue un placer tenerla acá en este en vivo, compartir, aprender lo que nos enseñó en esa profecía de Ezequiel. El en vivo va a quedar grabado para aquellos que deseen volver a verlo. Yo vi el en vivo que hizo de la marca de la bestia y wow, tenemos que hacer otro acá también. Fue muy bueno porque nos ayuda a poder entender. Igual la hermana Katy en YouTube tiene el estudio que dimos con ella de Apocalipsis verso a verso, muy bueno también. Se los recomiendo, hermanos, que vayan y lo busquen y estudien ese libro de Apocalipsis verso a verso, muy buen estudio, y nos ayuda a ver y a conocer lo que está sucediendo hoy en día, que son cosas bíblicas que tienen que cumplirse, hermana. Todo se está cumpliendo, todo se está cumpliendo. Delante de nuestros ojos se está cumpliendo la profecía, entonces tenemos que tener los ojos abiertos y estar listos para el regreso de nuestro Rey, en santidad, en obediencia, y en conocimiento de la verdad, y convertirnos en esta voz profética de aquellos que preparan el camino del Señor. Dice la Escritura que Elías
y que Moisés, o que los dos testigos tienen que venir antes de que venga nuestro Mesías. Elías representa el reino del norte. Elías representa justamente Efraín, la casa del norte. Moisés representa la casa de Judá, el reino del sur. Así que nos toca a nosotros ser parte de este cumplimiento profético de aquellos que preparan el camino del Señor. ¿Cómo? Siendo obedientes, siendo santos y provocando a celos. ¿Cómo provocamos a celos? Pues viviendo la obediencia de tal manera que recibamos las bendiciones de la obediencia. La ley de Dios solamente hace tres cosas. Nos define lo que es el pecado, nos bendice o nos maldice si desobedecemos. Yo quiero estar dentro de los que reciben la bendición y yo quiero desear que en tu corazón también tengas este anhelo, que seas de aquellos que reciben la bendición por tu obediencia y provoca a la casa de Judá y a aquellos que están en el pueblo de Dios, a Efraín, a celos, porque estás disfrutando y te estás deleitando con la palabra del Señor. Así es, hermana, así es. Y realmente, hermana, podemos ver el avivamiento que está teniendo la Casa del Norte regresando, porque si nosotros tenemos ese despertar y ver cada día cómo la gente tiene hambre y sed de buscar más y más y más, es un avivamiento que está llegando porque estamos cumpliendo ese tiempo de que el Señor iba a soplar sobre sus huesos vida, su espíritu, y lo está haciendo, hermana, porque estamos saliendo de la muerte para entrar en la vida y vivir en obediencia como el Señor manda, viviendo bajo sus instrucciones y sus enseñanzas, estatutos y preceptos. Así que bueno, mi hermana, espero tenerla por acá pronto en Panamá, darle un abrazo, si el Eterno nos lo permite. Y bueno, mis hermanos, nos despedimos de la plataforma, pero no de la presencia del Señor, siguiendo, ¿verdad? Estudiando, preparándonos y bueno, enseñando también a otros, hermanas, porque cuando nosotros nos preparamos y damos de gracia lo que por gracia recibimos, también nos edificamos nosotros como instructores o personas que enseñamos, ¿verdad? Esa palabra del Señor. Así que, mis hermanos, les bendigo y sé que la hermana también. Así que nos despedimos, hermanas, fue un placer. Pronto vamos a tener otro en vivo con otros temas y espero, ¿verdad?, que podamos ser de edificaciones a cada persona que se conecta por todas las plataformas. Bendiciones, Claro que sí. Con hermana. todo gusto, que el Señor les bendiga. Un gozo estar con ustedes. Igual.